Hola, muy buenas tardes a todos. Me llamo Gema Puerta, os hablo desde España y estoy aquí en el canal Desde la Experiencia. Buenas a todos, soy Mercedes Díaz, hablando desde Michigan, Estados Unidos, para el canal Desde la Experiencia. Hola a todos, mi nombre es Johnny Machado y estoy hablando desde aquí, desde Panamá, a través del canal de la experiencia. Genial, pues nada, Mercedes, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar del miedo, eh, sus características, sus consecuencias, sus beneficios, cómo manejarlo y de dónde proviene. Entonces ya sabemos que el miedo es un mecanismo de supervivencia, pero que también es una emoción de baja vibración que se presenta en nuestras vidas por la ignorancia, por el desconocimiento de cómo manejar nuestras emociones. Adelante, Gemma. Vale, y entonces, Johnny, cuéntanos también en tu caso cómo identificas el miedo, cómo lo reconocemos. Ok, yo reconozco el miedo cuando me pongo nervioso, cuando el corazón empieza a palpitar más rápido y también cuando siento ese frío en todo mi cuerpo. Y a veces cuando el miedo es muy grande, ¿verdad? Me paralizo, me quedo en un solo sitio como que si no pudiera moverme y tener esa creencia de que lo que me está pasando no lo puedo hacer o de lo que tengo que desarrollar en mí, no lo puedo hacer o que eso es muy grande o es imposible de que yo lo pueda hacer. Entonces, ese miedo tenemos que tratar de calmarnos, de estar más tranquilos para que podamos desarrollar para que podamos hacer lo que queremos hacer en ese momento para eh, tener una solución en nuestras vidas. Creo que eso es lo que yo podría aportar para lo que es esa pregunta. Muchas gracias. Entonces, a ver, identifico que habría como dos grandes grupos de miedo. Uno, el que nos puede salvar de una situación aguda de peligro, pues el típico ejemplo podría estar en cuando vamos a cruzar un paso de cebra, imaginamos que viene un coche que no hemos visto y en ese momento se activa para que podamos salir y podamos resolver esa situación, pero entramos realmente en la emoción, en el miedo. Y luego ahí está la otra parte cuando sentimos un miedo, podríamos denominarlo crónico, que a lo mejor no sabemos dónde está el origen, pero sí que te paraliza ante una situación que aparentemente no tiene un peligro. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. Si el estado natural de una persona es vivir en paz, en calma y desde el amor, ¿por qué sentimos miedo? Mercedes, contesta nuestra pregunta. Bueno, realmente en mi experiencia siento que sentimos miedo porque estamos inconscientes de que estamos repitiendo patrones, porque traemos en nuestro subconsciente traumas de la niñez que no hemos resuelto. También puede ser que sentimos miedo porque tenemos o hacemos cosas en la vida que todavía no estamos conscientes de que hay una causa y un efecto. Entonces, la medida que me voy dando cuenta de que cada cosa que yo hago es como una semilla que yo planto, me puedo dar cuenta de los resultados. Entonces, mientras que esté inconsciente, mientras que no sepa lo que estoy haciendo, o por qué lo estoy haciendo, o para qué lo estoy haciendo, el miedo se va haciendo una constante en mi vida. El miedo se va haciendo un hábito en mi vida, se va haciendo casi un patrón. El miedo se va convirtiendo como en un estado natural del ser, ¿vale? El miedo se va haciendo como que ya ni siquiera me doy cuenta que tengo tantos miedos que vivo en el miedo completamente. Entonces empiezo a imaginar cosas, porque la mente es la que, mientras que estamos inconscientes, la mente es la que nos juega esa pasada de que uno empieza a imaginar cosas que ni siquiera nos damos cuenta si son reales o no. Simplemente tenemos miedo, lo que decía Johnny.
me paraliza, no, me hace imaginar que no puedo hacer lo que quiero hacer, pero no me pongo a mirarle el trasfondo de por qué tengo miedo. Entonces, en mi experiencia, en la medida que yo me voy dando cuenta de dónde proviene este miedo o por qué tengo este miedo y lo empiezo a conocer, a reconocer, a aceptar, voy dándome cuenta que puedo ir trabajando con miedos pequeños en miras a ir manejando esos miedos más grandes, porque hay los miedos irreales y los miedos que son reales, lo que explicabas tú, Gema, que se nos activa el miedo cuando vamos a atravesar una calle y de pronto vemos un carro. Ahí ese miedo en ese momento fue un miedo del momento, un miedo que nos protegió, un miedo que nos salvó, ¿no? Pero cuando tenemos esos miedos de patrones de la niñez, de que repetimos patrones inconscientes, esos miedos son los que se hacen crónicos y son los que manejan nuestra vida. En vez de que nosotros manejemos nuestra vida, esos miedos nos manejan porque estamos inconscientes, porque pensamos o porque sentimos realmente que el miedo se volvió un estado natural. Entonces es importante empezarme a dar cuenta cuando mi miedo es real o cuando mi miedo es irreal. Ahí marca una diferencia acerca de por qué, si el estado natural es vivir en amor, por qué estoy viviendo en el miedo. Vale, luego es interesante que veamos o que nos preguntemos por qué realmente sentimos miedo, qué es lo que nos asusta, por qué, cuáles son las creencias probablemente limitantes que sustentan ese miedo en el que nos basamos, si es algo cultural, si puede ser algo familiar o bien puede ser la percepción de uno mismo ante una vivencia, que lo podemos interiorizar como algo positivo, una experiencia que te ayuda a crecer y a empoderarte, o bien algo negativo y que por lo tanto te cause un miedo que se activa cuando luego tengas otras vivencias en un futuro parecidas. Bien, pues vamos a la siguiente pregunta. Y aquí yo os diría a los dos, empezamos por Johnny, ¿tiene el miedo algún beneficio en nuestras vidas? Aquí vamos a enfocarlo, como hemos dicho, desde nuestro canal, desde la experiencia. En vuestra experiencia, por lo tanto, ¿el miedo ha tenido algún beneficio? Johnny. Bueno, yo creo que el beneficio que he obtenido de mi propia experiencia con el miedo es que me ha hecho como empoderarme, ¿verdad? De poder hacer las cosas que en algún momento me paralizaban, en algún momento me daban miedo hacer. Como por ejemplo, una noche me dijo Mercedes: oye, Johnny, vamos a hacer un video, que quiero que hagamos un video para nuestro grupo, para que podamos identificarnos y hacer estas cosas. Y yo vine y en ese momento sentí como miedo de hacerlo porque no tenía como las herramientas para hacerlo. Y aunque ya yo tenía el conocimiento de lo que podía hacer, me sentí como miedo de hacerlo, pues. Y entonces llegó el momento de que dije, bueno, pero ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Qué herramientas necesitaría para hacerlo? Y me calmé, me puse a respirar y en ese momento me llegó una idea de, bueno, baja una aplicación, vete a esto, haz esto y haz lo otro. Entonces, de verdad que en ese momento dije, wow, ¿verdad? Me fui a buscar en las aplicaciones algo que me pudiera, perdón, ayudar a hacerlo y conseguí la aplicación y empecé a descargarla y entonces empecé como a armar las imágenes, poner esto, poner lo otro. Y empezaron de verdad a llegarme las ideas, de cómo hacerlo, qué poner primero, qué poner después. Y entonces vine y buscamos la música, buscamos todo. Y entonces armé el video y se lo envié a Mercedes y le dije, bueno, Mercedes, mira, esto es lo que tengo, esto fue lo que conseguí, esto es lo que puedo hacer. Y entonces Mercedes me dijo, wow, eso es lo que yo quería, de verdad que está excelente. Y entonces, bueno, ahí vino, de verdad que en eso puede tener un beneficio de poder desarrollar, de verdad, dentro de lo que yo quería hacer o de lo que por eso tenía miedo de hacerlo,
pero llegó esa idea y entonces pude de verdad hacer todas estas cosas y bueno, de verdad que me impulsó a hacer todo esto y de verdad que ya tengo más experiencia en todo lo que hemos querido o lo que yo he querido de verdad desarrollar en mí. Y bueno, aquí estamos. Este es uno de las ejemplos de poder hacer estos programas y poder editarlos para todas las personas que de verdad nos van a ver y de verdad que les estamos agradecidos por vernos y darnos su like. De verdad que este es uno de los beneficios que he podido tener. Qué grande, Johnny. Me ha encantado el ejemplo que has puesto. Además, porque ahí vemos el miedo como camino para ayudarte a crecer y luego cómo dando pequeños pasos podemos ir avanzando sobre y superando esos pequeños miedos para poder afrontar los que en un momento puedan ser mayores y que puedan o no estar ahí en tu vida, ¿no?